Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Buenos días, maestra. ¿Cómo les va? Vamos, por favor, en la medida de sus posibilidades, a encender las cámaras y activar los micrófonos. Buenos Veo días, profe. rostros nuevos aquí. Bendito sea Dios. Buenos días. Hola, Padre Buenos Tomás, días. vamos a ir. Hola, Padre Antonio. Hola, Padre Carlos, mucho gusto. Tanto gusto, profe. Y el Padre Carlos Francia, bienvenido también una vez más. Vamos a ir apuntando la asistencia. Denme unos segunditos. Buenos días. Hola, Fray Víctor, ¿cómo está usted? Muy bien. Me alegra mucho. Bueno, vamos a ir conversando. Primero, quiero que por favor demos inicio a este nuevo encuentro con una oración. ¿Quién levanta la manito? ¿Quién no haya iniciado orando? A ver, ¿quién se estrena hoy? Carlos, Bienvenido, Padre Carlos, adelante. Muy bien. Bien, vamos a colocar en manos de Dios este encuentro para que siga bendiciendo nuestras vidas y llenándonos de la gracia de su Espíritu, llenando también nuestro corazón del gozo, de la alegría, de la santidad, de celebrar nuestros santos. Yo le decía a la gente en la meditación que hacía, o la homilía que compartía con ellos, que la santidad es para mí, para ti, para todos. Es un reto hermoso que nos invita el Señor a vivir. Y ser santos es hacer las cosas, lo ordinario, hacerlo como algo extraordinario. Y eso es lo que permite vivir cada día, ¿no? Vivir cada día con una intención de hacer presente al Señor en el corazón de todos. Que el Señor nos permita seguir aceptando la misión de entrar por la puerta que hoy nos invita en el Evangelio de hoy. Entrar por la puerta estrecha, que es aquella que nos lleva a Él, que es su corazón, que es un corazón no estrecho, sino que cuando uno ingresa al corazón de Él, se hace tan amplio que no podemos guardarlo para nosotros, sino llevarlo a los demás corazones. Que el Señor nos regale un día maravilloso, una clase y un encuentro y un compartir maravilloso. Que el Espíritu Santo se haga presente en el corazón de cada uno y nos dé la gracia que más necesitamos. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. en el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y con esta introducción, esta oración tan próspera que nos acaba de compartir el Padre Carlos, damos inicio a este encuentro y quería también preguntarles si hay alguna duda en el marco de las actividades que hemos ido asignando. Me complace mucho haber visto que, bueno, luego de algunas inasistencias, pues me compete a mí esta parte académica, de corregir y de darle pues este sentido académico a este proceso. He insistido también muchísimo en que esto se convierta en una posibilidad de encontrarnos, de mejorar. Estamos en una materia de santidad y esto, bueno, se ubica en el contexto histórico que estamos viviendo, pero también nos invita a nosotros a hacer historia en medio de nuestros contextos cotidianos, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos, vamos caminando en el marco de este recorrido sinodal. Y es muy interesante todo lo que se está viviendo. Y bueno, me he quedado muy complacida cuando he visto las disertaciones, porque bueno, todos tenemos cosas que hacer, a todos se nos presentan dificultades, pero he visto que muchos de ustedes se han puesto al día y eso pues da respuesta
al propósito de estos encuentros que va más allá de una asignación, pues así lo siento, ¿no? Esto va más allá de un sentir, esto es algo que trasciende. Entonces, bueno, agradezco mucho ese interés porque esto es algo por Dios y por las comunidades, ¿no? E insisto, es un momento histórico lo que estamos viviendo y nos estamos formando. Quiero también aclarar que cuando les pida esas reflexiones y esas disertaciones, la mayoría lo ha hecho así. Incorporen los textos sobre los que estamos disertando. Es decir, cuando yo les pregunto a ustedes, bueno, la primera asignación fue algo un poco más abierta, pues bueno, un testimonio de santidad que haya impactado en mi vida. Entonces se abrió un poco esa dinámica testimonial necesaria como para romper un poco el hielo, ¿no? E ir dejándonos guiar. Pero ya las asignaciones sucesivas iban en el marco de la materia que estamos desmenuzando, pues, ¿no? Y en este sentido, pues es importante que cuando diserten, cuando presenten sus ensayos, lo sustenten, o sea, sustenten la vivencia, tanto personal como comunitaria, en el capítulo, en el párrafo que estamos leyendo. Es decir, eh, los consejos apostólicos planteados en la Lumen Gentium los vivo de la siguiente manera. Y así yo puedo corroborar que ustedes están encarnando lo que estamos leyendo. Y es importante esto porque estamos optando a un título superior, estamos ya a nivel universitario y toda esta información que estamos adquiriendo, pues puede darnos a nosotros herramientas y herramientas espirituales para plantear todo ese conocimiento en nuestras comunidades. Y es importante también que entendamos que es imperante la necesidad de formación y que todo este camino de santidad debe ser llevado a una realidad teologal, sin quedarnos en la rigidez. No sé si me explico. Entender y hacerle entender a la gente que desde esa religiosidad popular que se está viviendo, podemos ser conducidos a una teología, podemos ser conducidos a ese encuentro al que Dios nos llama en este momento. Hacerle entender a esa persona que se frotó la estampita de la Madre Carmen o de José Gregorio, y pongo el ejemplo porque estamos en Venezuela, y me disculpa el Padre Antonio, pero bueno, estamos muy conmovidos con estos testimonios. Pues bueno, esa estampita que la persona que llegó de tal localidad y se frotó y de pronto milagrosamente se curó, pues bueno, hay que hacerle ver a esa gente que el que sana es Dios y que nuestros santos son intercesores y hacerle ver a la gente también que ese sufrimiento, esa desaveniencia, pues tiene un bien mayor y es un camino que nos va guiando. Yo me siento también guiada y me siento también que he sido incorporada en ese proceso y tal vez en alguna oportunidad me froté la estampita y aquello produjo sus efectos, pero bueno, nosotros tenemos que verlo también un poco desde la razón y desde el conocimiento y ese es el propósito de esta materia. Entonces, por favor, yo les pido, evidentemente hay mucha emocionalidad cuando nos dejamos traspasar por estos contenidos, que tal vez en algún momento lo leímos esporádicamente o lo leímos desde un punto de vista teórico y pues en ese proceso pedagógico de Dios lo vamos encarnando, pues así lo vivo, ¿no? Entonces, por favor, plantéenme siempre esa contraoferta para yo poder también disertar junto a ustedes. Adelante, Fray Víctor. Bueno, pues, básicamente mi duda lo iba a plantear más al final. Yo estoy próximo a recibir la ordenación diaconal y en la próxima semana voy a tener mis ejercicios espirituales durante toda la semana, por lo que no voy a poder conectarme. Pero sé que está pendiente para esa semana la exposición. Ya leí acerca de qué se trata, pero mi pregunta es si podía enviarla este fin de semana, Claro, irla preparando, enviarla el fin de semana previo, ¿no? claro, claro, por supuesto que sí. Todos estos planteamientos y todas estas interrupciones que se nos pueden ir presentando, pues por favor, les pido que las planteen aquí en la clase, que las planteen en el grupo, pero también junto al padre Néstor poder seguir avanzando, pues totalmente abierto a eso. La puede dejar ahora o inclusive pues podemos dejar un chance para que luego de esos ejercicios espirituales pueda plantearnos a lo mejor un ensayo más profundo. Nos abrimos a cualquier posibilidad. Lo importante es que entendamos el propósito de esto.
y que esto Claro. tiene una trascendencia espiritual interesantísima, interesantísima. Ayer, y les comparto esto a modo testimonial, tuve la oportunidad de disertar en el canal de WTN, he tenido la oportunidad de compartir, de colaborar con el canal desde el año 2018, pero en esta oportunidad fue con un sacerdote, bueno, que tiene un carisma muy profundo, ¿no? Y me llamó la atención, con el padre Pedro Núñez, y me llamó la atención esa cercanía en el marco de esta disertación, me llamó la atención esa aproximación, esa oración, y yo creo que este es el camino, ¿no? Poder de alguna manera exportar esa realidad que estamos viviendo y todos tenemos esa vía, pues, ¿no? Cuando hablo de exportar, pues tenemos que comenzar por nuestra propia comunidad, que es donde a veces puede ser más difícil, y seguir adelante sintiéndonos ese Israel que va caminando, que va madurando en la fe y que va prosperando y que va avanzando pues al conocimiento de ese Dios trino. Y es muy lindo, realmente muy lindo todo lo que se está viviendo. En la clase pasada, bueno, ya hemos venido madurando en el curso de esta materia y comenzamos viendo la santidad desde una realidad teologal y cada uno me ha ido contando sus experiencias. Hoy básicamente vamos a hablar sobre esta dimensión planteada en la vida consagrada. Permítanme, bueno, déjenme cerrar un momentico. Ya no hay ninguna duda en cuanto a la asignación que tenemos planteada para la clase que viene, ¿cierto? ¿Todos están claros? Ok. Bueno, si alguno por casualidad tiene dificultad para incorporar el video, pues no creo que sea, ahí tienen la opción. Ya yo conversé con la universidad y está abierta la opción para que puedan incorporar el video. Pueden, no sé si alguno tiene canal de YouTube, pero es mucho más fácil colocar el enlace desde el canal de YouTube. Y eso se puede hacer de manera privada, pues hay una opción del Google que permite esa incorporación o se puede comprimir el video en MP4 también incorporarlo. Sería muy chévere pues dejar en el módulo ese video allí planteado. No es nada del otro mundo, es algo muy corto, pero yo necesito que ustedes incorporen al momento del que estén hablando pues esos párrafos, ese contenido. Es como que si ustedes son unos segundos San Pablo y están hablando en una comunidad, pero también validando esos contenidos aprendidos. Por ejemplo, bueno, el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate nos llama a todos a vivir la santidad en la vida cotidiana y se refiere a esa santidad de la puerta de al lado, a la que estamos invitados ustedes, queridos hermanos, y yo. Ustedes van a hacer una exhortación apostólica, pero es importante que la comunidad también se familiarice con todas esas exhortaciones, con todas ese magisterio de la iglesia, para que de una manera muy cercana nosotros desde esa planteamiento invitemos a la gente y a la comunidad a formarse. Y esto es un camino largo, creo que esto es un camino que apenas comenzamos a transitar, pero estamos ahí montados en ese caballo, en ese burrito, en ese burrito, no en ese caballo. Estamos entrando a Jerusalén en ese caballo, no para ser aplaudidos, y eso lo entendemos muy bien, sino para conquistar almas, para seguir avanzando en ese camino. Y sin duda es un camino maravilloso que va a venir lleno de muchísimos testimonios. Entonces, por favor, les planteo esta inquietud para que lo tengan en cuenta y todo esto evidentemente se va a traducir en favor de sus comunidades, en favor del crecimiento personal y humano. Vamos a darle la bienvenida al padre Gerson. Bienvenido. Vamos a tomar aquí la asistencia. En la clase pasada hablamos de, del sacerdocio, hablamos a profundidad del ministerio ordenado desde, obviamente nos explayamos un poco porque estábamos viviendo a flor de piel las canonizaciones y me complace mucho saber que nuestra primera santa venezolana tenía como carisma la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal. Y esto es muy interesante. Entonces, bueno, compartimos ese testimonio, bueno, en el marco también de todo lo que hemos venido planteando, pero de esa renovación a la que estamos siendo invitados en este momento. Y yo quisiera que alguno
que haya estado presente en la clase pasada, haga un breve resumen para quienes no tuvieron la oportunidad y nos diserte un poco qué fue lo que vimos. ¿Alguien quisiera compartir la experiencia, por favor? Creo que el padre Carlos estuvo presente, el padre Gerson no, Fray Víctor estuvo presente, creo que tampoco. No, yo no estuve presente. Buenos días, profesor. Exacto. Bueno, cualquiera de los dos podría disertar brevemente para compartir la información a los compañeros de lo que vivimos en la clase pasada. Quiero escucharlo de ustedes. Voy a revisar mis apuntes. Hablamos de la naturaleza teológica del ministerio ordenado, sin detallar mucho en las funciones del obispo, del presbítero y del diácono, un poco a profundidad, ¿no? Lo que significa ser sacerdote en estos contextos. Y bueno, recuerdo que iniciamos en el marco pues, de la canonización de Madre Carmen y de José Gregorio Hernández, que implicaba para nosotros eh, el ser sacerdote en esta época y cómo comunicar a, al mundo, a la comunidad, este llamado a la santidad, este llamado que nos hacía pues eh, Dios a través de las canonizaciones de nuestros nuevos santos. Eh, igualmente cómo nosotros tenemos que vivir esta santidad primera para luego poderla comunicar a toda la comunidad. Todo un reto para nosotros hoy, en medio de este mundo tan secularizado, el poder vivir a profundidad esta experiencia de Dios desde nuestro sacerdocio para de esa manera dar testimonio a, a los hermanos. Eh, Entendiendo que somos otros Cristos o Cristos sacerdotes en medio de este mundo, que no podemos estar aislados de la realidad del mundo, sin mundanizarnos, sin mundanizar el Evangelio. Eh, y pues tratábamos de insertar. Se nos va la voz de vez en cuando, Padre Carlos. Ok, ya. Queremos escucharlo. Ajá. Y disertábamos de cómo tratar de ser sacerdotes santos en medio del mundo sin caer en el puritanismo, ¿no? Entendiendo las realidades de las personas, entendiendo la naturaleza del ser humano, pero también viviendo nuestra humanidad en santidad. Y vivir nuestra humanidad en santidad, pues es de una manera u otra comprender esa naturaleza teológica cristocéntrica, en donde el mismo Cristo se hace humano y también llora, también va al desierto, también gime. Correcto. Es decir, no podemos desestimar ese soma, esa parte humana, y no podemos tampoco quedarnos exclusivamente en la deidad, sino que Dios ha permitido en su inmensa pedagogía hacerse humano y encarnar nuestro sufrimiento, y allí es donde comprendemos esa naturaleza teológica del ministerio ordenado. Y en cierta manera, pues, esta servidora que les habla desde su ventanita como laica, también ha podido comprender, también ha podido, desde esa visualización de esa parte humana de Jesús, ha podido dejar un poquito el clericalismo, y lo digo abiertamente porque en algún momento caí en esa actitud, en donde consideraba al sacerdote como, bueno, casi que un dios, pues, ¿no? Y no es así. Somos seres humanos, estamos llamados a que el sacerdote tiene en sus manos una responsabilidad muy grande. Evidentemente, nuestra Madre Carmen de Venezuela y ahora del mundo nos invita a ver en el sacerdote una sublimidad,
pero sin olvidar que nosotros compartimos, los laicos, por la gracia del bautismo, el sacerdocio común, y eso los ayuda a ustedes también a dimensionar, y eso lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, esa posición del laico en la comunidad, porque no nos salvamos solos, y allí pues retrocedemos un poco y nos ubicamos en el contexto de las primeras comunidades cristianas, en donde Aquila y Priscila pues iban siendo depositarios de ese mensaje de Pablo, también pues Lidia de Tiátira, y como laicos pues iban caminando juntos. Es muy interesante, ¿no? Entonces, realmente la naturaleza teológica del ministerio ordenado pues se entiende desde la realidad de la cruz, que se eleva en señal de victoria. Y evidentemente es muy significativo que nosotros como venezolanos tengamos este testimonio de santidad y que ustedes puedan, como sacerdotes, en sus comunidades, en sus reuniones, en sus encuentros, exportarlo. Y es tan interesante, miren, yo recuerdo, y permítanme hacer este preámbulo, porque esto nos va a llevar ahora al tema en el marco de la vida consagrada, teniendo en cuenta que la Madre Carmen fue religiosa. Eh, eh, en el marco del proceso a la beatificación, en la canonización, pues se vivió también comunitariamente la realidad de la cruz, porque la gente no lo entendía. Es decir, muchas religiosas y muchos sacerdotes pues no comprendían la naturaleza teológica que había en este testimonio, ¿no? Siendo una mujer profundamente eucarística y profundamente abnegada al sacerdote. Y hoy, a la puerta de la canonización, pues nos comemos el postre. Y ayer el padre Pedro me preguntaba, bueno, ¿cómo ha sido el proceso de la canonización? Y yo le decía, padre, no podemos comernos el postre sin haber degustado el abrebocas, la entrada, el plato principal y ahora llegamos al postre, pero tenemos que ver el proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron ustedes desde sus comunidades? ¿Cómo a puerta cerrada, pero cerrada o entreabierta? Porque la puerta se abre para quien la toque. Está allí, no cerrada, pero cuando tocamos la puerta se abre. La congregación iba madurando también de esta santa, ¿no? Ese proceso. Y cómo Dios en este tiempo está utilizando este testimonio de santidad para conducir a esa realidad cristocéntrica. Es interesantísimo. Entonces es la teología de la cruz que está impregnada profundamente en el ministerio sacerdotal. No podemos vivir el ministerio sin asumir la realidad de la cruz. Y esa realidad de la cruz pasa por Galilea. En el momento en el que Cristo en su vida pública, conociendo, iba madurando su misión, pero también, ¿qué hacía? Alguien que me responda. ¿Qué hizo Jesús en su momento en Galilea? ¿Qué hizo cuando aproximó a los leprosos, cuando se aproximó a la hemorroísa, cuando fue bautizado? ¿Qué hizo? Alguien que me diga. Ir haciendo el mayor bien En el, posible en el a la marco de lo que, dándose con el hombre. Ujú, levanten las manitos. Fray Víctor, ¿lo escuchamos? en el marco de lo que compartíamos la semana pasada, creo que se refiere al vínculo, ¿no? Decíamos, no hay milagro sin vínculo. Yo creo que también Jesús nos muestra eso, ¿no? La cercanía del pastor. Tiene compasión al ver al pueblo como ovejas sin pastor. Yo un poco para complementar lo que el padre Carlos decía, pues anotaba también que hicimos referencia al Catecismo de la Iglesia Católica en los números 63 y 662, y que ya tú hiciste referencia en cuanto a que el ministerio sacerdotal ya desde el Antiguo Testamento se comprendía como un ministerio. Si bien es cierto que dentro de la herencia levítica, pero que en Israel había una conciencia de ser un pueblo sacerdotal. Y entonces, hoy en día que hablamos de sinodalidad y de que se nos ha recordado que la santidad, desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, se nos ha recordado que la santidad no es exclusiva, ¿no? De unos pocos cristianos, sino que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. En ese mismo sentido, pues somos pueblo sacerdotal. Claro, hay el ministerio
que abraza la cruz de Cristo y pone a Cristo en el corazón del mismo hombre, ¿no? Eh, pero tú nos dejabas una pregunta: ¿cómo ser santos sacerdotes hoy, ¿no? Y creo que yo me quedé con esa reflexión o con esa pregunta y yo decía, bueno, es que creo que comienza por esa parte porque me gustó mucho del vínculo, ¿no? Del vínculo, de no perder la conciencia, si bien es cierto que somos consagrados por el Señor, por su gracia, seguimos siendo parte de este pueblo y hemos salido de ese pueblo, ¿no? Entonces, no perder el vínculo, la cercanía, el contacto, la humanidad, sino al contrario, entre más santos, más humanos, más cercanos y más testimonio también de caridad y de compasión. Bien, quien sigue, el padre Carlos tenía la mano levantadita. Carlos France. Eh, Bien, yo siento que, bueno, creo que Jesús en este interín entre el inicio de su misión en el bautismo hasta su entrega sacrificial en la cruz, eh, nos enseñó a ser plenamente humanos. Él es el humano por excelencia, ¿no? Y lo único que para nosotros es extraordinario porque estamos acostumbrados a ver una versión distorsionada de lo que es el ser humano egoísta, el ser humano ensimismado, el ser humano que solamente se preocupa por su círculo nuclear y no por el ser humano que es capaz de trascender de sí mismo para el bien de los demás. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús, haciendo el mayor bien posible, es demostrarnos que es realmente ser humano y que la santidad no es más que ser humano en plenitud. Eso lo comprendió muy bien en su vida San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles. Ese, a pesar de sí mismos, a pesar de sus propias limitaciones, poder salir de sí para el bien del otro, para el bien de los demás. Fue una imitación de Cristo. Y yo siento que eso es lo que hizo Jesús, ese camino que lo condujo a la cruz, ¿no? Que lo condujo a su entrega sacrificial, o mejor dicho, la entrega sacrificial en la cruz, que se coronó con la cruz, fue un proceso que él fue viviendo, ¿no? Esa entrega que nosotros vimos de forma dramática en la cruz, Cristo la fue viviendo día a día, entregándose a todas aquellas personas que necesitaban de él, a los ciegos, a los sordos, a los cojos, inclusive en sábado, a sus discípulos que desgranaron en sábado y él se los permitió, a pesar de que eso podía traerles y les trajo conflicto con eh, los maestros de la ley. Ser plenamente humano, ese asumir en plenitud nuestra humanidad para elevarla a lo que debió ser siempre, ¿no? Una, una, una realidad que trasciende a nosotros mismos, a nuestros egos. Muy bien, padre Carlos Ropero, adelante. Sí, quisiera aportar algo que ante la pregunta que hacía Jesús en ese paso por Galilea y cómo vincularlo a esto que acabamos de ver, la experiencia y la naturaleza del ministerio ordenado y su implicación para la vida, pues realmente cómo hacerlo más, más cercano, ¿no? Este, yo vi el video que colocó el padre Tomás sobre la clase y me gustó algo con respecto, ya usted lo tocaba, sobre la sublimidad del sacerdote y esa sublimidad del ministerio ordenado, colocarlo en un sacerdocio de santidad, pero no una santidad inalcanzable, ¿sí? Que a lo mejor en algún momento, como bien lo dice, profe,
En algunas comunidades o en algunas realidades de algunas personas, hay mucho lo del clericalismo, ¿no? Colocar al sacerdote en un lugar inaccesible y inalcanzable, cuando en realidad lo que nos ha mostrado Jesús es una ruptura con un paradigma que se tenía en ese momento de ver como al profeta o como ver al Mesías o como ver al que tenía la presencia o era portador de la presencia de Dios como alguien inalcanzable. Jesús rompe con eso al acercarse a la hemorroísa, al acercarse al ciego, al acercarse al leproso. ¿Por qué? Porque vemos la profunda humanidad que hay en Jesús, que es capaz de tocar, ver, acercarse, escuchar. Y hay una expresión en ese ideario que nos comentaste de Madre Carmen Rendiles y te doy gracias porque de verdad poco lo conocía y al valorar el sacerdocio y al exaltar el sacerdote como lo hace Carmen Rendiles a nosotros, ese término de tratemos de cubrirlos con el velo de la caridad, al sacerdote, a la persona. Yo, yo creo que Jesús nos revela eso y a nosotros sacerdotes nos invita a eso, que cubrir al otro y ver al otro con, con, el, con la caridad humana, con la caridad cristiana, nos hace mostrar y descubrir a un Dios misericordioso, bondadoso. Y en definitiva, yo creo que es eso, ¿no? Que nuestro sacerdocio, cuando se vive y se experimenta desde el ideal de la caridad cristiana y del ideal de la caridad del amor, nos permite revelar a un Dios muy cercano, ¿no? Yo creo que nos hace ser un Jesús dentro de la gente, para la gente y con la gente. Como decía el padre, no sé si Fray, el vínculo que se establece es un vínculo propiamente humano. Y cuando uno se vincula, cuando uno permite estar en medio de la gente como lo hacía Jesús, pues uno revela al Dios de Jesús. Muy bien, Padre Antonio. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Entonces yo también voy por el lado de Carlos, del lado del amor, ¿no? O sea, para mí Jesucristo cuando viene a mostrarnos el rostro amoroso de Dios, el rostro misericordioso de Dios, este amor, pero es un amor, o sea, y viene a mostrarnos que el camino para llegar a Dios es caminar en el amor, ¿no? O sea, caminar con Jesucristo en el amor, un amor incondicional, de aceptación total del ser humano, pero también, ya se me fue el pensamiento, ¿verdad? O sea, un amor incondicional, de aceptación total del ser humano, de perdón, pero también, pues, este caminar en el amor implica un poquito lo que estaba viendo ahorita Carlos, de esto que busca la promoción y la perfección del ser humano, o sea, el rostro misericordioso de Dios, pero no de todo vale, todo se acepta, sino lo que busco y lo que me guía es la promoción para que crezcas en santidad y en el amor, o sea, que crezcas en el amor a Dios y te perfecciones como ser humano, ¿no? Entonces, allí implica a veces, pues, si bien velado con como dice la que estamos viendo, la hermana, esta santa, y que dice, pues, si vemos las imperfecciones, ahí están, pues, ahí están las imperfecciones, pero cubrirlas en la caridad y en el amor, pero no negarlas, o sea, aceptarlas en el sentido, la aceptación bien entendida en el sentido de te acepto como eres, pero por lo mismo me doy cuenta como eres y a Jesús no le temblaba la mano para dar la corrección fraterna, ¿no? O sea, pero la corrección para que la persona crezca en perfección y en el amor, crezca en santidad, pues, ¿no? O sea, entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado ahí con la aceptación incondicional de la persona,
no en el sentido de todo vale, sino en el sentido de te acepto tal cual eres y de aquí, como yo me acepto, tal cual soy, implicando, sé cuáles son mis defectos, veo decimos aquí, la pata por la cual cojeo, y de allí, ok, ya me acepto como soy, ahora, ¿cómo voy a mejorar esto? ¿No? O sea, de aquí parto para perfeccionarme como ser humano y crecer en el amor que es crecer en santidad. Entonces, para mí eso es, viene a mostrarnos el rostro misericordioso de Dios, que Dios es amor y Dios se hace hombre para mostrarnos el camino de regreso a la casa del Padre, ¿no? O sea, y para mí ese sería, y este camino es el amor, ¿no? O sea, un amor, pero un amor bien entendido, pues no, no de codependencias ni cosas así, sino un amor de quiero que tú llegues a la casa del Padre, ¿no? O sea, en amor. Yo así lo veo. Ujú. Excelente, excelente. Y cada uno entonces en este recorrido va comprendiendo esa naturaleza teológica que se eleva en la cruz, la cruz. ¿Qué significa? Y les dejo esa pregunta al aire a modo de reflexión personal en el momento en el que estén en la adoración eucarística o cuando estén tal vez al momento de la consagración. ¿Qué significa que Venezuela haya sido consagrada al Santísimo Sacramento del altar y qué significa además que tengamos a una santa cuyo carisma, que todos también somos depositarios de ello, pues es la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal? ¿Y por qué quise que nos trasladásemos a Galilea? Porque justamente el centro y el eje, puedo verlo así, es el vínculo. Jesús no dejó de vincular, pero también mantuvo sus distancias y eso hay que tenerlo en cuenta. El mensaje va dirigido a todos, pero no todos lo aceptan. Por eso es que luego del camino de Galilea a Jerusalén, en Jerusalén no hubo muchos milagros, donde cuando era el centro, Jerusalén era la capital, donde estaba la gente formada, pues ahí no hubo muchos milagros. ¿Qué nos lleva entonces? ¿Cuál es la reflexión profunda que tenemos que hacer? No solamente potenciar nuestra espiritualidad y nuestra confianza, sino también entender que Dios es un Dios dialogal, que vincula con nosotros. Para mí la palabra vínculo es importantísima. Aquel momento en el que la hemorroísa se aproxima a nuestro Señor. Jesús siente una fuerza que sale de él. Y esto se puede vivenciar en el momento de la confesión, un sacramento tan importante. Ustedes también lo tienen que haber vivido. Esa parte teológica, esa parte espiritual, ese vínculo, respetando las debidas distancias, pues tenemos que tenerlo muy claro al plasmar la dimensión teologal del ministerio ordenado. Y eso es algo que no viene de nosotros. Eso es algo evidentemente que es una gracia. Y eso es algo que nos lo da pues esa experiencia de encuentro con Cristo y con ese Dios trinitario que se muestra cotidianamente. Cuando nosotros vamos a aproximarnos a las personas, y yo lo digo también desde mi misión evangelizadora, comenzando con los míos, comenzando con mis hijas, con mi marido, pues bueno, también hay una respuesta allí y que se ve plasmada en el vínculo. Yo no puedo darle a los míos una clase de teología, aunque a veces en determinadas circunstancias, pues los he podido aturdir un poco y ellos muestran ahí su paciencia, ¿no? Pero la verdadera teología está en ese vínculo, en ese abrazo, en esa cotidianidad, es en saber, bueno, tú me importas y viceversa. Y es un camino maravilloso. Además, el hecho de que sean dos, son dos santos, reflejan también esa realidad comunitaria y esa alianza entre pues, el sacerdote y la vida consagrada, perdón, entre el laico y la vida consagrada, pues que está plasmada allí, pues, ¿no? Como también el laico está invitado a ese camino. Pero bueno, me complace mucho que hayan internalizado esta realidad que la estamos viviendo aquí de cerquita y a modo que ustedes pueden aprovechar esa espiritualidad para exportarla. ¿Por qué digo exportarla? Bueno, en sus reuniones que tengan con sus comunidades, pues bueno, hablar de esto como con gran naturalidad desde una dimensión teologal y la gente pues entonces va a conocer a profundidad cuál es la naturaleza teológica de lo que estamos viviendo y qué significa que nuestro país haya sido consagrado al Santísimo Sacramento. Bellísimo. Culmino esta introducción con una frase de nuestra Madre Carmen de Venezuela, para quienes no tuvieron la oportunidad de estar en la clase pasada. Hago muy mío este lema que llevo en mi alma
incrustado. Más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando. Llevar la cruz cantando, no cantarla a la cruz. Asumir entonces esa teología en el ministerio, que evidentemente pasa por la realidad de la cruz. Esa cruz que nos salva, esa cruz, esa cruz que nos redime, esa cruz que nos dignifica, pero también dignifica a los demás. Esa fue la misión, esa fue la misión de Cristo y justamente todo pues debe plasmarse en esa realidad cristocéntrica. Muy bonito de verdad y muy teológico. Vamos a ir entonces vamos a comprender ahora lo que significa el seguimiento de Cristo de una manera radical, pues partiendo de ese llamado, ¿no? Ustedes como sacerdotes, pues algunos son diocesanos, otros son religiosos, y de una manera u otra, pues entienden desde sus comunidades, pues esa, ese llamado, aquí son ustedes todos consagrados. En una oportunidad, una laica comprometida que estaba afiliada a la congregación Sierva de Jesús, con esposo, con hijos, bueno, nosotros todos somos consagrados. No, no, no. Hay que ver también cada uno en su lugar. El laico vive su vocación en el mundo según lo que le compete. ¿Ok? Hemos recibido por la gracia del bautismo ese llamado y somos insertos al cuerpo místico de Cristo que se presenta en nuestra vida en concreto. Pero ya la vida consagrada implica vivir de manera radical el llamado. ¿Qué significa vivir de manera radical el llamado? Partiendo de esto lo vimos, estos consejos evangélicos, y ustedes lo dejaron plasmado muy bien en las disertaciones, en la Lumen Gentium se plantean esos, esos consejos evangélicos, pues la pobreza, la castidad y la obediencia. Y hay un documento que se los dejé ahí como lectura, que está también en el concilio, que viene a plantear también esa renovación de esos consejos evangélicos, esa renovación de la consagración. ¿Qué significa vivir esa consagración desde esa dimensión de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia? Para cada uno, pero los que son religiosos lo entienden muy bien y ahora vamos a dimensionar pues esta vida consagrada desde las congregaciones religiosas y parto de este planteamiento a modo testimonial. En este recorrido, bueno, en este llamado desde mi humilde aporte que puedo darles a ustedes como laica, porque sé que ustedes, muchos de ustedes, pues a lo mejor en conocimiento saben más que yo, eh, vi con ganas de ocuparme esa discrepancia que ve muchas veces entre el sacerdote y la religiosa. ¿Y cómo yo valido esto? Esto no soy yo. O sea, estoy planteándolo a modo testimonial. Hay un testimonio de santidad de una mujer que se llama Isabel Lagrange, la madre Isabel Lagrange. Ella es franciscana, es sierva de Dios, todavía no se le han reconocido las virtudes, pero tuve la oportunidad de aproximarme a este testimonio porque un sacerdote que me acompañaba en algún momento de mi vida me dio un libro de su vida y realmente yo en ese momento cuando me lo dio, eso fue hace muchos años, lo engaveté. Y dije, bueno, esta monjita ¿qué quiere decir? Y hubo un momento en el que el Espíritu Santo pues me condujo a conocer esta vida y hay un episodio en particular que a mí me marcó profundamente, porque fueron justamente los sacerdotes quienes se opusieron a su misión y ahí es una gran teología. La veían como una tonta. Hay que ver el aporte que hay en la vida consagrada. A lo mejor muchas pueden carecer de formación o a lo mejor muchas pueden ser tildadas de tontas, pero hay que ver lo que hay detrás de un hábito, esa caridad extrema que se entrega, ¿no? Que acompaña, que calla, que gime desde adentro, desde la habitación y que tal vez sin ningún tipo de conocimiento teológico y sin saber leer ni escribir llega a los altares. Pues esta mujer en un momento de su vida, pues enfrentó muchas contradicciones. Hubo un solo sacerdote que la acompañó hasta el final. De hecho, cuando uno visita a las hermanas, están los restos de ella junto al sacerdote que estuvo con ella toda la vida.
Pero en un momento en el que ella planteó su misión, la necesidad y cómo todo el ideal de fundación congregacional, el obispo en el momento la llamó tonta. Y ella estaba con una novicia y la novicia la estaba esperando afuera. Esto me impactó a mí muchísimo. Pueden documentarlo porque esto no lo estoy diciendo yo. Y cuando ella salió, le dijo la novicia, tú escuchaste lo que me dijo Monseñor tal. Oye, discúlpenme, pero es que no recordé más el hecho y no el nombre ni la fecha. Y esto, pues bueno, forma parte de lo que quiere retener mi memoria en medio de tantas cosas y episodios que estamos viviendo. Ella le preguntó, ¿tú escuchaste? Ella le dijo, sí, pues cállese la boca y no diga nada. Cállese la boca. En ese cállese la boca hay una gran fortaleza. Porque cuando no, cuando ahí se ve, pues esa naturaleza de confianza, pero también cuando somos apedreados, cuando somos humillados, cuando no, la incomprensión tiene un gran valor teológico, ¿no? Y ocurrió con quien debía más bien auparla. Y a la final, la historia se escribe a pesar de nosotros. Ella perseveró, ella continuó, y bueno, hoy por hoy, esta congregación, las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, están siendo instrumento para la salvación de muchas almas desde su carisma. Entonces, la primera reacción es ver desde lo humano, pero vamos dando sentido a esa cruz y a esa naturaleza teológica. Entonces, bueno, vivir, ¿qué significa? Y abrí corchete con esto porque realmente vamos descubriendo muchas cosas en este camino, ¿no? Y lo que significa entonces, y la vida consagrada lo plantea también de esa manera. ¿Qué significa la pobreza? Y ahí nos dirigimos estrictamente a las bienaventuranzas, porque esto no quiere decir que vamos a estar con los trapos rotos, es una entrega, pero Dios también considera qué es lo que significa la verdadera pobreza y esto pues queda planteado en las bienaventuranzas. ¿Qué significa ser pobres de espíritu? Nos dirigimos a esa escena entre Mateo y Jesús, en donde Jesús le pide a Mateo, bueno, un mapa para que la gente me encuentre, dibuja un mapa, pero el mapa justamente han sido las bienaventuranzas. Y Jesús le dice a Mateo, aquí me van a encontrar, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién podría, alguno tiene la Biblia a la mano? Porque yo quiero que naveguemos en esto. Yo sé que ustedes lo han leído 1 millón de veces, pero quiero leerlo aquí en la clase. Y quiero yo como laica escucharlo de ustedes a viva voz y también dirigirme y ubicarme en ese contexto en el que Mateo, nuestro amigo Mateo y Jesús se encuentran y él les reseña las bienaventuranzas. Aquí me van a encontrar. Ah, Fray Víctor tiene ahí su Biblia. Mateo 5:3. Aquí lo tengo. Sí, Bueno, ok. Ya el Fray Víctor. Ajá. ¿Quién? El padre Tomás. Adelante. Ya Fray Víctor intervino. Jesús, al ver toda esta muchedumbre, subió al monte. Allí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así: Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Bienaventurados los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes de ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, aquí entonces nos ubicamos en ese montecito y volvemos a escuchar las bienaventuranzas. Y bueno, aquí el catecismo de la Iglesia Católica lo plantea muy bien, pues, porque ¿qué significa la pobreza de espíritu? Y se refiere a esa humildad voluntaria que elegimos, humildad voluntaria de espíritu humano y la renuncia.
Muchas veces la renuncia a nuestro propio yo para dejar a Dios actuar. Y eso no tiene nada que ver con, con despreciarnos, todo lo contrario, Dios potencia nuestra dignidad, pero también nos pide esa humildad necesaria para entender lo que significa la pobreza de espíritu, y nos llama bienaventurados. Pues aquí entonces estamos caminando en ese, encontrándonos con Él en ese camino de las bienaventuranzas. Y también pues entender que Dios no está eh, negando eh, al rico. Es decir, él no está diciendo, bueno, el rico no puede salvarse, está diciendo que es difícil. Cuando la riqueza, en cierto modo, ustedes lo saben muy bien, impide esa perfección, pues allí está el detalle. Cuando la riqueza nos hace esclavos, ahí está el detalle. Ahí está lo que tenemos que revisar. Y entiéndase riqueza también, a lo mejor riqueza de conocimiento, riqueza de ciencia, riqueza, o sea, cuando eso nos esclaviza y nos aleja de la verdad, ahí está el detalle. Nadie está hablando aquí de una pobreza que pueda confundirse con la miseria. Dios no quiere la miseria para nosotros, todo lo contrario. Pero hay que entender entonces lo que significa la pobreza, la vivencia de esas bienaventuranzas. Y ahí entonces nosotros podemos sumergirnos en lo que hay detrás de un hábito, lo que hay detrás de un hábito, esa pobreza y esa consumación, pues, de esas bienaventuranzas, y vemos esas monjitas que están trabajando día y noche. Ya le voy a dar la palabra, Padre Carlos. La, la Madre Teresa de Calcuta lo comprendió muy bien, lo que significa las bienaventuranzas y la pobreza de espíritu, y ella lo vivió en el corazón, lo vivió en el alma y se entregó por los demás, pero también en el tema de la caridad y en el tema de ese encuentro con el laico, ella era muy cautelosa. Y esto les abre a ustedes las puertas también a muchas cosas, porque ya sabemos que la caridad, y abro corchete en esto, nos limpia. Pero la caridad no puede ser un medio. Hay personas que, por ejemplo, dan un kilo de carne en la parroquia o dan un cheque muy, muy bondadoso y se creen entonces dueñas o dueños de la parroquia. Y eso no es así. Damos la caridad y seguimos adelante. Y también, a lo mejor, muchos sacerdotes pues no llegan a la comprensión, se quedan en el caparazón, y probablemente una persona llega con un carro del año o llega con una familia, y el sacerdote asume que esa persona pues lo tiene todo sin ver pues que hay unos compromisos previos. O sea, tenemos que ser muy, muy cautelosos con esto, y la Madre Teresa de Calcuta lo entendió muy bien. ¿Y saben quién me hizo ver a mí esa realidad? Un sacerdote, un sacerdote, porque en una oportunidad pues él vio conociéndonos y dijo, no, un momentico, usted tiene una prioridad con sus hijas, con su marido, esto yo no se lo voy a recibir, guárdaselo para usted. Entonces, entender que muchas veces la caridad debe pasar por un proceso de discernimiento, ¿no? Y que no nos hace exentos ni tampoco dueños. Eso pasa también con los apostolados. Bueno, aquí podríamos hablar un rato largo, pero entonces comprender. Me desvía un poquito porque esto pues tiene que ver un poco con ese reconocimiento de lo que significa la verdadera pobreza de espíritu. Puede haber una persona que llegue muy bien vestida, no tiene nada que ver con miseria. Ambos polos son opuestos y Dios nos pide caminar por el camino del medio, transitar el camino del medio. Adelante, Padre Carlos. Bien, antes de yo ser diocesano, fui religioso y de verdad que amo profundamente la vida religiosa, le respeto y le valoro grandemente, porque si bien es cierto, el carisma de buen pastor me identifica plenamente, gran parte de lo que soy lo debo a religiosas que caminaron conmigo, que me apoyaron y que inclusive cuidaron y protegieron mi vocación. Pero en este contexto de la pobreza, se viene a la cabeza un refrán popular, ¿no? Que dice que el que poco ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Por qué? Porque hay muchos que ciertamente han crecido en carencias económicas y que acceden a la vida religiosa o al sacerdocio ministerial aspirando a tener. Y hacen
inconsciente o conscientemente al dinero su Dios. Y esto, más tarde que temprano, termina evidenciándose en la comunidad, en esos hermanos, no es mi intención criticar a nadie, pero en esos hermanos que terminan desangrando a las parroquias, desangrando a los fieles, teniendo como más cercano a aquellos que tienen posibilidades económicas y despreciando de forma disimulada a aquellos que no le pueden ofrecer estatus o que no le pueden eh, ofrecer bienes materiales, e inclusive sirviéndose de grupos, ¿no? Por lo que el grupo le pueda dejar de manera pecuniaria y no con la intención real de salvar las almas. Y esto es profundamente peligroso porque nos puede hacer cometer graves pecados y conducir a la gente al error, permitiendo realidades que puedan destruir a la comunidad y al hombre. Usted hablaba acerca de este caso de la hermana, de la sierva de Dios, que no conozco su testimonio, pero me hizo recordar al testimonio de Santa Laura Montoya, ¿no? Una mujer súper adelantada a su época, pero que entendió perfectamente la misión de evangelización, y en donde fue principalmente los curas, la iglesia, o no la iglesia, perdón, corrijo, los representantes de la iglesia, quienes en vez de apoyarla e impulsar su misión, que le convirtieron en piedra de camino eh, por una superioridad que solamente existía en sus mentes, ¿no? Y esto también es eh, una falta de pobreza, una falta de pobreza espiritual, porque eran ricos sí en soberbia, eran ricos sí en machismo, eran ricos sí eh, en esa ignorancia espiritual de Dios, porque aunque eran consagrados, no habían definitivamente conocido a Dios como lo logró conocer Madre Laura. Y esto tiene que llamarnos a nosotros a reflexión hoy, cuando precisamente el mundo nos pone constantemente las trampas en la vivencia espiritual. Ay, me mandaron para una parroquia que no produce mucho. Padre, ¿por qué no hacemos un bingo? Y mire, y yo tengo un contacto en la Polar, perdón, en, en una empresa distribuidora de bebidas alcohólicas, pero resulta que tenemos una comunidad eh, con graves problemas de alcoholismo. ¿Te vas a sumar a eso nada más por dinero? ¿No? Se le fue el Entonces, agua. eh, yo creo que la pobreza espiritual tiene que ir en orden al desprendimiento absoluto de lo material sin despreciarlo, entendiendo que esta es una vía que debe llevarnos a la santidad en la medida en que nosotros seamos capaces de, eh, de usarlo para el bien de nuestros hermanos y no en perjuicio de nuestros hermanos, ¿no? Eh, yo creo que a ese nivel va la pobreza, porque he conocido muchísima gente de dinero que son profundamente humildes, gente que recuerdo cuando inició la crisis en el año 2015, 2016, que conversaba con el hermano de quien es hoy eh, obispo de Carora, el padre Monseñor Carlos Curiel, su hermano Juan Pedro Curiel, a quien yo le debo en mi vida. Son personas que desde niños han tenido bienes materiales, pero persona humilde ese señor, y persona que nos decía, yo pudiera irme y llevarme mis empresas para Uruguay, para otras partes sin necesidad de estar padeciendo, pero yo me pregunto cada día
¿qué van a hacer mis empleados? Porque si yo puedo ayudar a 12, a 20, que son mis empleados, les tiendo la mano y me quedo aquí y lucho con ellos y lucho por ellos. Eso es pobreza de espíritu. El ser capaz de pensar en el otro antes de pensar en nuestro propio beneficio. Excelente. Y ya que toca ese tema, la próxima semana vamos a tener aquí en el aula a una invitada muy especial. Yo quisiera decirles, no pierdan esa oportunidad porque va a ser de mucho provecho espiritual para ustedes. Va a ser la hija directica de un empresario argentino que está camino a la beatificación. Todavía no es beato, pero ya se le han reconocido sus virtudes, es venerable, Enrique Shaw, y nos va a acompañar Sara Shaw, que es su hija, una de sus hijas. Enrique Shaw tiene un hijo que es sacerdote, que está en África, que es de la obra, que es del Opus Dei, o sea, sus hijas, bueno, es realmente un testimonio muy aleccionador, porque este hombre, siendo laico, esposo, padre de familia, pues pudo comprender el camino de santidad desde esa perspectiva del bien común, y aquí entra la doctrina social de la iglesia. Ese hombre dio la vida por su familia y por sus empleados. Y hoy por hoy son los mismos nietos de los obreros. Él era dirigente de empresa, presidente de una cristalería. Son los mismos obreros los que están apoyando la causa de santidad, los nietos, con los testimonios. Fue un hombre que confió plenamente en la voluntad de Dios en un momento de quiebre. Esto a mí me quebró. Tuve la oportunidad de conocer esta causa en plena pandemia, cuando estaba el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, y me lanzan esa causa la doctora Correale, que también la lleva, que es la postuladora, la vicepostuladora de las causas acá, de muchas causas acá, y la que colaboró pues con la causa de José Gregorio y Madre Carmen. Y cuando me lanzan esa causa, pues bueno, era una causa extranjera, pues ahí vemos la universalidad de la santidad. Y a mí me arropó aquel hombre en un momento de quiebre de la empresa estaba en rojo, y le dijeron, tienes que despedir al 50 o más tanto por ciento de tu personal. Y él dijo, no. Y se fue a Estados Unidos, luchó, planteó una nueva alternativa. Imagínense a su esposa con un poco de hijos. Su esposa le dijo, tú estás loco. Pues la esposa también, tú estás loco, o sea, nos vamos a quedar en la calle. Miren, es un testimonio, escuchar con sencillez a la hija. Mira, mi papá llegaba silbando y tenía un problemón encima. Nos viene a dimensionar un poco la santidad en la familia, porque esto va en el marco de este tema que vamos a tratar a la próxima clase, que es la santidad en la familia. Y ustedes, pues, lo viven con sus comunidades. Entonces, bueno, quiero pedirles bueno, que aparten ese huequito, porque realmente es un privilegio escuchar y de muchos frutos espirituales, y no es lo mismo verlo en diferido y que ella se haya tomado el tiempo de estar aquí, que no es algo de promoción de la causa, ni que va a ser, no, 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 es algo muy profundo, ¿no? Entonces, bueno, saco este tema a propósito de lo que acaba de plantear el padre Carlos en el marco de ese empresario y lo que estamos justamente planteando de lo que significa este consejo apostólico de la vivencia de la pobreza y lo que quiere decir Jesús con la pobreza, ¿no? Ahora vamos a la castidad. ¿Qué significa la castidad? El catecismo de la Iglesia Católica lo ilustra muy bien, ¿no? Cómo nos conduce al control de las pasiones, ¿no? Y esto pues puede ser visto también desde la teología del cuerpo, bueno, también en el matrimonio. Es bellísimo comprender lo que significa la castidad. Adelante, Padre Carlos, lo escuchamos. Profe, antes de pasar al punto de la castidad, que es también emocionante, quiero, porque yo también, como lo acaba de decir Fray, yo fui religioso, fui salesiano, y ahora también vivo la experiencia de estar en la arquidiócesis como diocesano. Y no sé, para contribuir un poquito a ese aporte y ese testimonio que dio el padre Carlos, somos Carlos, ¿verdad? Sí. Yo creo en algo profundamente, ¿no? Yo entré de muy niño a hacer vida religiosa, y para mí desde el aspirantado, pasé todas las etapas: aspirante, prenovicio, novicio, posnovicio, y luego profeso, y luego sacerdote, ¿sí? Todas las etapas de
formación. Y el ministerio para la vida religiosa o para la vida diocesana o para la vida como tal al cual el Señor nos invita a vivir un estilo, yo sí creo que hay que vivirlo, si lo vivimos como un medio o como un fin, ¿sí? En este sentido, yo soy pastor, ¿sí? Sea religioso, sea diocesano, pastor y cura de almas. Para eso me ordeno, para eso se hace uno en esta vida sacerdotal. Si la entiendo desde esa óptica, yo entiendo que la pobreza y mi donación, mi renuncia, me llegan a darle un sentido y plenitud a mi vocación. Ahora, si yo la busco como un gestor que voy a estar ahí eh, dando sacramentos, celebrando misas y haciendo un ministerio para obtener y ser un administrador, pues confundo la vocación y le voy a dar a la vocación otra dimensión. Entonces, sí pienso que en esta vida, sea en la vida religiosa o sea en la vida diocesana, la vivencia del voto o de la pobreza es ¿cómo es eso? Con un fin. Y el fin es cómo vivir a plenitud lo que Jesús a su vez vivió, que siendo rico se hizo pobre, que siendo el que, el que tenía tantas cosas, las dispuso para el bien de los demás y sobre todo para el bien de las almas, para salvar las almas. Y yo creo que uno en la vida religiosa tiene tantos testimonios de, de religiosos y de religiosas que uno dice, wow, ¿cómo hicieron? Con tan poco construyeron todo. Puedo dar un testimonio. Don Bosco, ¿sí? Don Bosco dice que la Basílica de María Auxiliadora allá de Turín, toda se debe a ella, a una Ave María, todas. Cada bloque que está allí es una Ave María que se hizo a la Virgen Santísima. Y don Bosco fue un hombre que confió siempre en la providencia. Y la providencia era la que iba construyendo todo y cuanto se tiene en la obra. Y yo sí creo que en eso, o sea, somos más generosos, somos más bendecidos, somos más dados y Dios no se olvida. Entonces, si esta obra, como yo creo que es eso lo que nos dan el testimonio de este laico que usted dio, el testimonio de esta religiosa y el testimonio de los religiosos que hemos tenido, son gente que más se confía en la providencia y más se da, más se recibe. Y nosotros lo que estamos viviendo en la vida diocesana y en la vida de entrega generosa, uno dice, mira, Dios no nos va a faltar, porque si la obra es de Dios, Él hará florecer. Amén, y que así sea. Y les reitero que la historia se escribe a pesar de nosotros. Y en este seguimiento, la mayoría de las veces no nos vamos dando cuenta de cómo Dios va obrando, de cómo Dios va actuando. Bueno, me ha tocado Don Bosco. San Juan Bosco fue un gran motivo de inspiración para mí. En primer lugar, porque tengo que abrir este corchete, porque tuve una tía religiosa salesiana, Sor Luz Bolivia, que fue quien me condujo a ese proceso de conversión, pues Tita, pues, hermana de mi abuela paterna, y me llamaba poderosamente la atención el sacrificio que ella vivía, porque jamás ninguno de sus familiares comprendía su misión. Y yo chiquita, con tan solo 6 añitos, pues bueno, yo le quitaba el velo y como que la tocaba y le decía, tú eres de verdad. Y ella, sin ser vista, me iba formando paso a paso. Recuerdo que yo vivía en Barquisimeto, ella la trasladaron a Barquisimeto, me preparó para mi primera comunión, me daba clases de piano, pero ella no era vista. Y cada vez que nos dirigíamos a Caracas, a las reuniones familiares,
Esa mujer era humillada hasta la máxima expresión y yo no entendía, no comprendían su misión. Humillada, aquella mujer sonreía, sonreía y bueno, obviamente dejaba al descubierto la pobreza a la que se nos invita, porque bueno, todo lo que ella recibía pues lo daba para la congregación y sus familiares decían, pero tú eres tonta, ¿o qué? Tú eres tonta, ¿o qué? A mí me formó muchísimo la tía Sorluz. Después ella organizó mi boda aquí en Caracas, me traslado yo a Caracas, me estudio en la universidad, me caso y tenía a la tía Sorluz cerquita, en aquel momento no la valoraba. ¿Y por qué saco a relucir esto? Porque en este momento se nos está invitando, se nos está planteando todo sobre la mesa, se nos está invitando a valorar, no, no el que está afuera, o sea, lo que tenemos aquí cerquita, a José Gregorio, en la Candelaria, la Madre Carmen Rendiles, no nos quedemos en la apariencia, sino más bien en el propósito, en la teología que hay en todas estas cosas, porque Dios se vale del bien, se vale del mal, se vale del error, o sea, seguimos caminando y la historia se escribe a pesar de nosotros. Entonces, esta monjita le tocó ser una santa de la puerta de al lado a quien nadie volteó a mirar. Pero esa santa, como decía San Juan Bosco, una sola alma que se convierta justifica la fatiga de la evangelización. Esa monjita fatigada, que a lo mejor la colocaban como un fantasma, y bueno, yo confundida, pues me fue formando, organizó mi boda, aquello fue espectacular, porque bueno, todas las monjitas allí, y yo no entendía. Me buscó el sacerdote, me formó. Cuando la tía Soluz murió, aquello fue espectacular porque era 4 o 5 personas que habían convivido, que habían aceptado el carisma, que habían... Y yo descubrí, después de que se fue, cómo la extraño. ¿Cómo la extraño? Yo no sé si esté bien, esa pregunta no la he hecho y tengo que documentarlo, pedirle a Tía Sorluz, porque no es una santa canonizada. Pero yo la recuerdo todos los días de mi vida, a la Tía Sorluz, y qué tonta fui, ¿no? Más tonta era yo al no haberla reconocido, al no haberla abrazado más. Ella me llamaba, pues, por lo menos un día sí, un día no. Yo llegaba del trabajo fatigada, no había tenido mis hijas, ay, qué fastidio. Pues muchas veces nosotros decimos también, ay, qué fastidio con esta monjita, qué fastidio con esta señora que me llama. Es decir, este tiempo nos está invitando, retomo el tema del vínculo, pero a validar lo que Dios nos está expresando hoy, en este preciso instante, en medio de nuestra realidad, no dejarlo para después. Bueno, seguimos con la castidad. La castidad es bellísima y cuando nosotros miramos la castidad, y también es una enseñanza preciosa para los laicos, el, el, el saber vestirnos es un signo de castidad. Entonces muchas veces ahí ustedes tienen que tener la humildad cuando llega una persona que no está acorde, pues vestida a la celebración eucarística, pues bueno, con caridad, enseñarle lo que Dios nos quiere decir en esa castidad, que nada tiene que ver con puritanismo. Y bueno, cómo la vive entonces la vida consagrada, de ese dominio de la pasión, cómo la vive también el matrimonio en esa fidelidad. Bueno, los invito entonces a escudriñar un poquito y cómo lo plantea, que se plantea desde el Catecismo de la Iglesia Católica y entender lo que significa la castidad, ser castos, ¿no? Ser un poco, dominar nuestro yo, dominar nuestras pasiones, y eso va también con el carácter, con la ira, con el deseo ambicioso de querer más, incluso el poder, pues cuando nosotros no, nos abandonamos y entendemos lo que significa ser casto, pues bueno, la Madre Carmen lo decía, el sacerdote es casto, es puro el sacerdocio. Y también pues los invito, no estoy haciendo de ninguna manera propaganda devocional, porque ya pasé por ese proceso y más bien la Madre Carmen de Venezuela me empujó a conocer otras espiritualidades, fue como el inicio, comenzando de la Tía Sur Luz, pero los invito, si pueden, vayan a la congregación, en el centro, o allá en Carrizal, o en el Colegio Belén, pidan un ideario y encuentren la verdadera teología, la teología Escuchando que... el recortado del internet. Ahora, No, yo la escucho perfecto. Yo bueno, sí lo escucho bien. Se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. bueno, en la medida Sí. de sus posibilidades, pues aprovechen esto que se nos está regalando hoy, porque sin duda es un don de Dios. Y ahora venimos con esto de la obediencia, que evidentemente debe ser muy bien comprendido, y cómo tanto ustedes como yo siempre vamos a tener a alguien a quien obedecer. Yo recuerdo en una oportunidad, lo digo a modo
de ilustrar lo que estoy planteando aquí, sin ánimos de hacer este espacio un espacio autorreferencial. Estaba en una reunión de los focolares, y no entendía mucho, porque saben que el carisma es el ecumenismo, y bueno, había un sacerdote allí sentadito, y yo le pregunté, padre, ¿qué es la obediencia? Si usted, y fui muy atrevida realmente en esa oportunidad por varias cosas que estaban resonando en mí, si usted de pronto tiene que obedecer a un superior y ese superior pues no va acorde a la doctrina o a los votos pues que profesó, ¿cómo hace? Bueno, ahí está la puerta al cielo, me dijo. Si usted desobedece, ¿qué pasa? Bueno, obedeciendo a nuestros superiores, obviamente respetando las debidas distancias cuando haya que pues hacer alguna corrección fraterna, pero en esa obediencia no hay sumisión, no es ser sumiso. Todo lo contrario, hay una gran fortaleza. Porque de esa obediencia, pues avanzamos. Recordemos a José, el hijo de Jacob. ¿Cuánto no vivió José? Y el libro de Génesis nos plantea un drama familiar. ¿Usted sabe lo que significa ser vendido por sus propios hermanos? O sea, los hermanos lo querían matar al pobre hombre, no era pobre hombre. Y ese hombre lo lanzaron como esclavo, pero resulta que en medio de la, bueno, de una situación extrema, el hombre iba floreciendo en lo que Dios le iba pidiendo. Pues bueno, así nos pasa a nosotros. Entonces hay que entender lo que significa desde el punto de vista santo esa obediencia. Nosotros evidentemente por el hecho de ser bautizados, pues ya eh, pertenecemos pues a Cristo y estamos llamados a someternos a su misterio, a su llamado, pero también a los demás, entendiendo lo que significa ese sometimiento a la luz del servicio, a la luz de la entrega, a la luz de la docilidad. Por eso es que ahí pues, les dejé ese planteamiento de esta santa que nos habla pues de ese sentido de obediencia, ¿no? Esa obediencia a la iglesia, obedecemos primeramente a Dios, pero en esa obediencia a nuestros superiores, pues también hay un camino dócil que nos da paz. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con superiores que no van acorde pues a lo que nosotros pues esperamos, ¿no? Y que es lo que, o a lo que Dios nos plantea. Los hijos cuando deben obedecer a sus padres. El testimonio de la Beata María de San José nos deja también un sentido de obediencia al Padre. La Madre María de San José, además de que tenía que ser obediente pues a nuestra Santa Madre Iglesia, pues también tuvo que ser obediente a su papá en determinadas circunstancias, hasta que, bueno, hasta que ella siguió adelante y obedeciendo a Dios, pero ella luchó hasta el final por la conversión de su papá. Y ahí había un sentido de obediencia, porque ella no abandonó en ningún momento a su papá. El papá fue el primer objetor de su vida, de su consagración y de su misión. Se oponía a que ella fuese religiosa. Y esa mujer un día se plantó en el Santísimo y dijo, yo no me voy de aquí hasta que usted obtenga, hasta yo obtener de usted, perdón, la conversión de mi papá. Y el papá recibió los sacramentos, el papá se confesó y se fue en paz. Entonces, bueno, hay que dimensionar lo que significa realmente la obediencia con el debido discernimiento, pues adecuado a los contextos que humanamente cada uno va viviendo. Ese sometimiento a nuestros superiores tienen una respuesta redentora muy próspera, muy próspera, comenzando pues por nuestras realidades más cercanas. Y lo vivimos, y Jesús lo dejó planteado, pues allí hay que entender cuando Él dice, yo no vine a traer la paz sino la guerra, pues entonces, bueno, la nuera contra la suegra y la mamá contra el hijo y el viceversa, bueno, aquel rollo, ¿no? Pero aquel rollo que se va planteando y que se va deshilachando hasta llevarnos a la comprensión de lo que Dios quiere plantearnos, la unidad en Él, la unidad en Él. El obediente canta victoria, decía la madre Carmen Rendiles. El obediente canta victoria. Repita mucho, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y no se afane, no se mortifique, que eso no lo lleva a nada, más bien le entorpece. Increíble. Entonces, bueno, vamos caminando nuevamente por esos votos y comprendiendo entonces lo que
significa esa consagración. Y aquí, bueno, se asoma una vez más nuestra santa: si obedecemos a nuestros superiores, seremos libres, porque la obediencia nos libera del pecado, nos da paz al alma, y sin esa paz no seremos nunca libres. Bueno, aquí esto hay que verlo con muchísimo discernimiento, repito, porque es la obediencia, evidentemente, a Dios. Pero muchas veces en el curso de nuestra vida y nuestro camino de santidad, se nos van a presentar situaciones en las que a quien debemos obedecer desde el punto de vista humano, pues no lo vemos como un testimonio fiel. Y entonces ahí comenzamos a comprender que esa sumisión es la sumisión a Cristo, y seguimos avanzando en el propósito que Dios quiere. A lo mejor en ese camino pedregoso vamos conquistando la santidad de esa alma. Es interesantísimo. Ahí está la teología de la cruz. Ahí está el verdadero descubrimiento, que muchas veces no vamos a comprender por nuestros propios medios, sino que eh, lo digerimos. Pues por eso hablé al principio de que no podemos comernos ahora el postre sin haber pasado por todo el proceso. Y yo les cuento que en este proceso muchos nos podemos sentir como los apóstoles, incluso en el marco de esta canonización, porque los apóstoles, cuando ya Jesucristo comienza a revelar su misión, pues dicen, bueno, ¿quién es el primero aquí? Y en esos grupos apostolados se ve: Señor, ¿quién es el primero? ¿Quién es el más importante? ¿Y qué dice Jesús? Los últimos serán los primeros, sean servidores. No hemos venido a servir, sino a ser servidos. Pues eso nos cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, así nos pasa a nosotros muchas veces, que queremos posicionarnos. Y en ese posicionamiento, pues Dios nos habla de esa gran teología del servicio, de saber caminar en determinadas circunstancias. Nos colocamos de primero liderando, pero sabemos que a veces al estar de primero, pues vamos a transitar a Jerusalén, y que se encontró Jesús en Jerusalén. Y es por eso que muchas veces cuando vamos en ese apostolado, cuando un alma se salva porque hemos sido instrumentos, obviamente agarraditos de Cristo, pues nos viene después un balde de agua. Pues hay que saber recibir esos baldes de agua. Y en este marco de la beatificación, de la canonización, perdón, muchas veces vemos que, bueno, hay personas que se asomaron y que llegaron de último, ¿no? O que llegaron, perdón, al postre. Entonces nos sentimos así como que, bueno, ¿y por qué no yo? Bueno, porque tenemos que quedarnos calladitos, porque la historia se escribe a pesar de nosotros. Estamos trabajando es para Dios. No estamos trabajando para los hombres, es para Dios. Entonces, desde ese sentido, entendemos esas exhortaciones que se nos hacen, ¿no? Para cumplir los votos de castidad, obediencia y pobreza en su máxima expresión. Y entonces llegamos y nosotros entendemos que aunque hay personas que se sienten en la mesa para degustar la dulzura del postre, lamentablemente no han pasado por el proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Bueno, ese camino a Jerusalén, ese camino que nos lleva a llevar la cruz cantando, valga la redundancia, no cantarle a la cruz y dejarla lejana. Esos gestores de las almas, esos gestores de la cruz, esos gestores del bien que ustedes mismos han planteado aquí, son también instrumentos de Dios. Cuando Dios habló, habló a todos, y forman parte de nuestro proceso de purificación. Así que no podemos desestimar esa gestoría, sino más bien asumirla como esa verdad de la cruz, y verla con esa prudencia necesaria para continuar nuestro camino. Porque cuando nosotros dejamos al descubierto eso, entonces nos estamos victimizando. Y Dios no quiere aquí pobrecitos, Dios no quiere santurrones. Dios quiere santos de verdad, como nos decía nuestra primera beata, la Madre María de San José. Yo estoy segura que desde el punto de vista humano debe haber habido, porque somos seres humanos, pero tampoco podemos justificar esa humanidad. Yo llegué primero, ¿y cuánto no se hizo? ¿Y por qué esta me va a pasar por encima? Lo vivieron los apóstoles, y también lo tenemos que estar viendo como nosotros. Vamos a quitarnos la careta. También lo vivimos nosotros. Y yo, después de que trabajé, y ustedes lo viven en las comunidades parroquiales, a lo mejor aquella laica que se esforzó y que dio 200.000 charlas, y bueno, pero bueno, llega una persona
y plantea una iniciativa, y que iniciativa pues ustedes la reciben, y la que tiene años allí, pues bueno, se pone brava. ¿Y por qué no me toma en cuenta a mí? Bueno, porque no podemos adueñarnos del alma de los demás, no somos gestores de la santidad de los demás, no podemos adueñarnos del sacerdote, del apostolado, sino que tenemos que abrir la puerta para todo. Entonces, todo es permitido por Dios. Aquí dejo en evidencia otro planteamiento, como decía nuestra santa, los males de este cuerpo y las penalidades de la vida no pueden llamarse males sino beneficios de Dios. Son como esas franjas que hacen los cerros para evitar que el fuego se propague y haga el menor daño posible. ¿Cómo comprender que Dios de un mal saca un bien mayor? Entonces, aquí vamos a desembocar en las distintas formas de vida consagrada que a veces nos resulta difícil de entender. Por lo menos a mí como laica, pues me tocó vivir un proceso, pero que también desde esa comprensión podemos dimensionar nuestra identidad, la identidad de nuestra vocación. La vida eremítica, hay que ver la ayuda que presta esa oración contemplativa desde la vida eremítica que cuesta mucho comprender. A mí me ayudó mucho el testimonio de una mujer, Dolores Hart, una mujer de Hollywood, que luego de haber pasado por una cantidad de vicisitudes, se encerró en un convento benedictino en Estados Unidos. Encerrada, no quiso saber más nada de fama ni de nada, se encerró. Y luego todas esas personas que ella conoció en Hollywood, en la grandeza, pues eh, la, la visitan, pues la visitaban. Yo no sé si ella, y perdónenme aquí, porque es tanta información la que uno va adquiriendo, yo no sé si ella ya falleció, porque a lo mejor ya falleció y no se plantea en el libro. Cuando me leí su biografía, su libro, pues todavía aquella mujer estaba viva, su testimonio, perdón. Creo que ya falleció, pero hay que ver la cantidad de personas que esa mujer ayudó desde ese encierro, ¿no? Que ella vivía, que a veces no logramos comprender, salvó almas. Dios la llamó y la sacó de ahí y le dijo, vente. Eso no quiere decir que sea el camino para todos, pero en esa vida monástica, en esa vida pues eremítica, hay un gran sentido porque ilumina y sostiene a la iglesia, nos sostiene a los laicos, se sostiene a los sacerdotes que tienen que estar en el mundo allí pues planteando e iluminando con el Evangelio. Tenemos también otra forma de vida consagrada, que son las vírgenes consagradas, pues son mujeres laicas que bajo la bendición de un obispo, pues viven en el mundo como consagradas y viven los votos de castidad, pobreza y obediencia. A lo mejor en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, podemos encontrarnos con ese tipo de personas que viven el evangelio con radicalidad y que pues la iglesia las reconoce como instrumentos vivos y pueden a lo mejor ser médicos, pueden ser pues grandes o psicólogos y están allí pues entregando su vida a Dios, pues asumiendo con radicalidad los votos de pobreza, castidad y obediencia. Está la vida religiosa, que ya ustedes pues lo han ilustrado muy bien, y en esto entra pues las distintas congregaciones desde su diversidad de carismas y que tienen que salir pues también al mundo a hacer apostolado, a llevar esa luz, a llevar esa, esa dimensión de estos consejos evangélicos pues en una realidad muy tangible y que evidentemente iluminan a la iglesia. Y están los institutos seculares. Esto también tiene que mirarse pues con unos ojos muy profundos y es un proceso, pues ahí entra el Opus Dei. El Opus Dei fue el primer instituto secular en ser reconocido, pues en el año 1947. Y bueno, hay que ver cuántas almas se están salvando, pues no, a través de ese carisma vivido de esa manera y que después también tuvieron que pasar por muchos procesos, pero ahí nos encontramos con esta vida consagrada, vivida en medio del mundo, ¿no? Y que bueno, también se incorpora pues a las realidades temporales que de una u otra manera trascienden. Es muy interesante. Yo tuve la oportunidad también de conocer a otro instituto secular, que es el movimiento de los focolares, y esto es muy interesante porque si bien es cierto, no es el camino que Dios eligió para mí, pues ilumina mucho la realidad que estamos viviendo. Este testimonio, el movimiento de los focolares, lo fundó Chiara Lubich, y esto surge en la Segunda Guerra Mundial, y ellos tienen presencia aquí en Venezuela.
Y bueno, Kiara pues iba viviendo el ecumenismo en el marco de lo que ella iba sufriendo, ¿no? En este momento, cuando una persona pues está en esa situación, eh, esto va más allá de la religión. Vemos cómo el testimonio de nuestros santos van más allá de la religión y vemos cómo algunos hermanos mayores judíos han reconocido públicamente la heroicidad de las virtudes, en especial de José Gregorio Hernández, ¿no? Cómo un hombre de ciencia puede trascender las culturas, la religiosidad y dar testimonio del bien en medio del mundo, en este momento de tanta necesidad, ¿no? De tanta necesidad que tenemos de recibir ese bien y dar ese bien. Es muy interesante, ¿no? En Venezuela y en el mundo entero, porque el mundo no se escapa de todas estas realidades y yo siento que Venezuela está siendo cuna de evangelización. Pero es interesante conocer a Kiara Lubick porque ella encarna el ecumenismo y hay un momento muy peculiar. Yo lo conocí, yo tuve la oportunidad de visitarlas a ellas están aquí en Caracas, tienen presencia en varios lugares, pero aquí están en Altamira, tienen una sede allí y bueno, las visité varias veces y bueno, entre tantas anécdotas de la fundadora, hay un hecho que me llamó poderosamente la atención, cuando Kiara pide que su movimiento sea reconocido institucionalmente, ya con derecho canónico y con una institucionalidad necesaria para para seguir adelante, el grupo de obispos que estaba allí, pues recibiendo el papelito, le dice a Kiara, ok, vamos a aprobar esta iniciativa como institución, pero usted se me va, usted no se asome. ¿Cuántas veces nosotros no hemos vivido esa realidad? Y aquella mujer, bueno, verlo en película, me imagino que le habrán colocado paticas, pero las consagradas, pues muy contentas, me decían, esto ocurrió así, o sea, esto fue verdad. La película se muestra cómo ella se pone cara en tierra y grita. Y el grito salía de la tierra porque estaba entregando su vida entera después de haber pasado, bueno, la guerra, de haber superado todo aquel tipo de cosas, rescatado personas judías, evangélicas, bueno, de todas las religiones, ella siendo católica, después de haber tenido limitaciones para acceder a la Biblia y que leía la Biblia escondida en condiciones extremas del momento, pues a aquella mujer le dicen, usted se va. Y una vez que ella se retira y en obediencia, en voto de obediencia, obedece a los obispos sin comprender nada y grita con la cara en tierra y aquello sale del alma, aquella mujer comienza a comprender su misión, pero también aquello empieza a florecer. Porque esos no que aparecen en nuestras vidas, a modo de sufrimiento, de enfermedades, de renuncias, de no, que lo han vivido nuestros santos muy bien, pues representan un bien mayor porque es el Espíritu Santo. No somos indispensables. Por eso les dije en un principio, la historia se escribe a pesar de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tendemos como seres humanos, a adueñarnos. Y es por eso que ustedes, pues, la iglesia, la eclesiología es tan rica. Yo me he sentido salvada en la iglesia, aleccionada en la iglesia. Y he contado con pastores también que me han guiado, pero de esa parte humana, cuando ustedes los mueven de un estado a otro, o cuando ustedes los mueven a otro país, a nosotros los laicos, pues nos pega muchísimo. Y yo he sentido que me he quedado huérfana. Y también ejemplo de Kiara bueno, he puesto la cara en tierra, he dicho, me quedé huérfana, ¿cómo me mueven este hombre para allá y cómo me quedo sola? Pues ahí es donde está Cristo dimensionando nuestro camino, diciéndonos, aquí estoy, no, es el sacerdote para poder dimensionar también nuestros afectos, nuestras renuncias, porque no es que vamos a pegarnos al grupo o al sacerdote o al apostolado como algo nuestro, sino que hay que avanzar con dinamismo cristiano. Pero es que por eso es que todos estos testimonios nos ayudan a nosotros a vivir ese dinamismo, a recibir al que entre nuevo. Tal vez esa mujer que entró no propiamente vestida o aquella mujer que ni siquiera se sabe la ley de Moisés, aquella mujer que no tiene idea, pues tiene un corazón así para dar y la tenemos que recibir, la tenemos que acoger. Y este es un error en el que caemos todos. Y cuando digo todos, en todos. Entonces, bueno, es muy interesante, pues, y por eso coloco como testimonios este ejemplo de Kiara Lubick como fundadora del movimiento de los focolares, porque ellos promueven el ecumenismo. No es
el carisma al que estoy siendo invitada. En un principio, pues lo vi con un poco de distancia, pues no me siento cómoda en una celebración que incorpore a un grupo de hermanos separados, evangélicos, pero al pasar por ahí, pues pude comprender un poco más lo que Dios nos llama en ese diálogo ecuménico, en ese ver más allá del corazón, pues y en esas reuniones pude ver a un hermano separado que se desvivía por entregarme a lo mejor un ponqué o por invitarme, entonces uno ve más allá y uno sobrepasa la religiosidad y uno dice, wow, hay que ver el corazón y al final de los tiempos seremos salvados en el amor. Nosotros sabemos que nuestra Santa Iglesia Católica pues es mediadora y que allí está la verdad y entendemos que aquella gente se ha separado por heridas, intereses, esa gestoría que mencionamos allí. Entonces la gente asqueada de tanto dolor y de ver tanto antitestimonio, pues dijo, me voy de aquí. Eso sigue pasando. Ese no es el drama de la iglesia, esa es la realidad que nos lleva a esa visión cristocéntrica. Cristo lo vivió. Entonces eso nos tiene que llamar a una unidad aún mayor, porque si nosotros estamos aquí viviendo la experiencia, pero también nos estamos formando, es la única oportunidad que tenemos para debatir luego, pero vamos a debatir a lo mejor no con palabras, sino con abrazos, con contención, con prudencia y con silencio. Aquí queda en manifiesto esta virtud cardinal tan importante. ¿Cuáles son? Fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Cuando un testimonio de santidad es evaluado con minuciosidad, y hay que entender lo que significa eso, pues se miden esas virtudes teologales y cardinales. Son tiempos de prudencia, mucha prudencia. Son tiempos de no estar juzgando constantemente las acciones de los demás, sino en tiempos para como oportunidad, son oportunidades para dimensionar esa consagración que hemos hecho. Seguir adelante en nuestra misión porque están en juego las almas, comenzando por nosotros mismos. Entonces, es un aprendizaje que nos lleva también, cuando se habla de santidad para todos, y esto es a modo universal, no nos vamos a quedar aquí encerraditos en Venezuela, en nuestra realidad, y tampoco vamos a sobredimensionar, ni tampoco a sobre, a no- a mitigar pues, lo que estamos viviendo. Hay una universalidad de la santidad en este momento donde se está planteando la enfermedad como un camino, la conversión. Hemos evaluado aquellos otros testimonios que se hicieron públicos, además de nuestros santos. Hemos evaluado o nos hemos quedado en la superficie, en la crítica que puede haber. Creo que hemos vuelto a Roma desde muchos lugares. Estamos volviendo a Roma. ¿Qué significa volver a Roma? Conocer nuestra fe católica. Recordemos aquel concilio de Constantinopla en donde es reconocido el cristianismo como religión oficial. ¿Por qué fue reconocido? Porque aquella gente del Imperio Romano veía una comunidad unida. Hay que ver cuánto sufrían. ¿Y qué decía la gente del Imperio? Esta gente le cortan la cabeza y siguen ahí, compartían los bienes, escuchaban la palabra, unidos. Creo que se nos está llamando a esa unidad en Cristo como iglesia. Es lo que puedo sentir, lo que puedo palpar. Y creo que no estoy idealizando absolutamente nada. Yo aquí no estoy diciendo nada desde mí. O sea, estoy validando todo esto con la doctrina. Entonces es importante que nosotros descubramos nuestra historia y nos sintamos protagonistas porque parte de lo que también vamos a estudiar justamente es esa renovación y eso fue lo que les dejé impreso allí en el módulo porque hay un decreto planteado en el Concilio Vaticano II, ya voy a ir cerrando para respetar los tiempos, estoy pasada 2 minutos, en donde pues se nos invita a esa renovación del carisma, en donde se nos invita a evaluar la forma como estamos viviendo y entiendo que pues que cada congregación cuando se reúne y se dan esas encerronas y discuten el capítulo general, pues bueno, adecúan la forma como están viviendo su espiritualidad y plantean pues nuevos capítulos y viene y colocan otra madre general, pues bueno, ¿para qué? Para descubrir cómo podemos sacar mayor provecho espiritual
del carisma en favor de los demás, en favor de la santificación y en favor de las almas. Aquí, así que ustedes, mis queridos pastores, pues desde esta ventanita les pido la bendición. Esa es una costumbre muy, muy bonita que tenemos que rescatar, pedir la bendición. Y nosotros aquí en Venezuela, no sé si en Colombia, acostumbramos a pedir la bendición a nuestros sacerdotes, así como yo como laica, en esta oportunidad, me sitúo, además de ser, pues, me tocó ser docente en esta oportunidad, pero también como laica, receptora del mensaje, pues les pido la bendición y quisiera que voluntariamente alguno de ustedes cierre este espacio con una oración, invitándolos además a, bueno, esperar con mucha, no con ánimos de una participación exterior, sino que de recibir lo que Dios nos quiere decir a todos a través de ese testimonio que nos va a dar la hija de Enrique Shaw y qué podemos aprender de esa santidad en la familia, de la voz de un testimonio de santidad que está ahorita a flor de piel desde Argentina para el mundo. Bueno, alguien que por favor cierre este espacio con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en el que con la fuerza de tu Espíritu nos invitas a buscar y a conocer sobre la santidad de esta manera especial, de manera radical, cuando tus consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, que nos hace cada vez más semejante a la vida y vida en abundancia que tú quieres para con nosotros. Sé tú el que conduzca cada uno de nuestros pasos y nuestro próximo encuentro. Bendice a la hija de Enrique Shaw con quien nos encontraremos la próxima semana. Bendice a todas las personas con las que nos encontraremos durante el día para transmitir la alegría de vivir el llamado que tú nos pides, el llamado que nos haces cada día. Nos encomendamos a ti por medio de nuestra Santísima Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Ánimo y adelante, el obediente canta victoria. Ahora tomé una fotico y eso va a ser exclusivamente para pasarla al grupo, para que, bueno, vayamos conociéndonos como desde esta comunidad académica que se ha gestado aquí y para animar a nuestros compañeros también a seguir participando. Bueno, esperamos entonces que el padre Tomás nos mande el video para incorporarlo en el módulo. Espero entonces también esa asignación, cualquier eventualidad, pues me van escribiendo por el grupo. Agradecemos la colaboración, la participación, también el padre Tomás por tomarse la molestia de este trabajo, pues que sabemos que todos estamos con nuestras obligaciones, pero bueno, estamos recibiendo aquí mucho para mayor gloria de Dios. Bendición y hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. 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 Rey Víctor, éxitos en su retiro, que Dios lo bendiga abundantemente y que pueda vivir a plenitud y a profundidad su ordenación diaconal al servicio del pueblo de Dios. Amén. Amén. Gracias. Amén. Te bendiga.